Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí. Cubanas. Mi invitada de hoy es cantante del género lírico. En 1970 comenzó a formar parte del elenco de solistas del Teatro Lírico Nacional de Cuba en la especialidad de zarzuelas y operetas, profesora de la unidad docente del Teatro Lírico Nacional y hasta hoy imparte clases en Cubanas. Marta Cardona Hernández. Estamos aquí sentadas en la casa de Marta Cardona, una cantante lírica de muchos años de experiencia, de profesión. ¿Cómo usted comienza a tener inclinación hacia el canto lírico? Bueno, cuando yo era pequeña cantaba cosas mexicanas, con 6 y 7 años cantaba mexicano, cantaba español, que era más o menos lo que se cantaba en radio. Pero empezó en la radio, me acuerdo que en Radio Cadena Suarito empezaron a poner música lírica de zarzuela, y no tanto de ópera, pero sí de zarzuela, opereta. Me gustaba escucharla, pero dio la casualidad que un día entro a casa que venía de jugar y oigo a mi mamá cantando la romanza de María Lao y me quedé así mirándola porque ella nunca ni estudió, ni cantó, ni nada. Mi papá, por supuesto, no la dejaba. En aquella época las mujeres eran de la casa. Estoy hablando de los años 40 y pico. Yo nací en el 37. Entonces, y se me quedó en la mente y empecé a aprenderme cosas de Lecuona y por ahí fue que empecé a cantar. Después me presenté en un programa que había infantil en la Radio 1010, que era una radio del Partido Socialista. Y entonces había un programa que se llamaba Ronda Infantil y me presenté y gané el primer premio y entonces después seguí cantando allí, pero me presenté cantando una canción española, pero después escuché cantar otras cosas así, entonces bueno, empecé a cantar cosas de Esther Borja, de Lecuona, que me llamaban mucho la atención y por ahí fue que más o menos empecé a cantar lírico. ¿Y cuándo recibió las primeras instrucciones ya profesionales para educar su voz, para poder cantar de una manera profesional? Sí, ya a los 15 años me presenté en un programa de radio de una Corte Suprema que tenía José Antonio Alonso y gané el premio. Me presenté cantando María Lao porque esa fue la romanza que se me quedó siempre así para competir. Y allí él, a los que ganaban, los domingos había un programa que era de las estrellas nacientes y él contrató a Mariana de Gonich, que estaba recién llegada a Cuba, para que nos diera clases y entonces empezamos a dar clases allí cuando a él lo llamaron para allá a la televisión y eso. Y entonces, bueno, Mariana le preguntó a los que estaban allí que si querían que ella daba clases de canto en la casa. Y entonces, bueno, hubo muchachos que dijeron, sí, yo voy, y yo me callé la boca y me dijo, ¿y a usted no le interesa dar clases de canto? Y le dije, sí, pero no tengo dinero para pagar las clases porque mi papá era un obrero socialista y en aquella época no se ganaba mucho. Y entonces ella me acuerdo que me dijo, y yo no le he preguntado si usted tiene dinero, le pregunto si usted quiere dar clases. Y le dije, a mí me gustaría, pero bueno, entonces le espero el lunes en la casa. Y ahí empecé a dar clases con ella, que fue mi única profesora de canto. ¿Cómo fue su primera experiencia ya como una profesional frente al público? ¿Qué sintió? Bueno, eso ya fue en Escuela de Televisión de Gaspar Pumarejo, que fue ya cuando yo tenía 17 años, ya estaba dando clases con Mariana. Y entonces allí también empezamos ya prácticamente como si fuéramos profesionales, a pesar de que se comenzó como si fuera lo mismo que era la Corte Suprema, Escuela de Televisión. Entonces ahí fue donde me hice profesional. Yo empecé a trabajar en cabaret y en radio, televisión, hacía conciertos con mi maestra y eso, pero cuando se abrió el Teatro Lírico en el año 62, yo no estaba en Cuba, estaba de viaje y no me presenté. También se hacía mucha ópera, me gusta oír la ópera, me gusta verla, pero para cantarla no me llamaba tanto la atención. Y me acuerdo que en el año 70, que se separó la zarzuela y la opereta de la ópera, fue que me llamaron, no es que me llamaron para que fuera, si quería ingresar en el grupo de teatro y dije que sí, encantada de la vida. Y ahí fue lo primero que hicimos como si fuera un espectáculo variado de zarzuelas y opereta que le hicimos y con eso viajamos en toda la República, que se llamaba Siempre la Zarzuela. Y yo canté el dúo de Carolina y Javier de Luisa Fernanda, yo hice a la Carolina y canté La Leyenda del Beso, partes de la leyenda, sobre todo las partes bailadas, la zambra,
todas las cosas esas, porque me gustaba también bailar y tuve la dicha de que un compañero me montara el baile de la zambra de la leyenda y tuvo bastante éxito. Se dice que la zarzuela y que las operetas es un género menor. ¿Qué usted cree de eso? No, en absoluto. Lo que pasa es que es un género más popular, pero no es menor porque, por ejemplo, en los países donde se canta la zarzuela, como en España es más importante la zarzuela y la opereta que la ópera, y las mismas cantantes de ópera cantan las zarzuelas y la opereta. Hay también quien se dedica nada más a hacer la ópera y hay quien se dedica nada más que a hacer conciertos de líderes. Entonces, eso es de acuerdo al gusto de cada uno. Además, tanto la zarzuela como la opereta tienen la misma tesitura de la ópera. La diferencia es en que hay que actuar porque también se habla mucho y en la ópera todo es cantado. Entonces, yo pienso que es más exigente en cuanto es actoralmente la zarzuela y la opereta que la ópera. En la ópera sí, bueno, hay que tener, ellos exigen una técnica más depurada. Si un artista puede interpretar las dos obras, los dos estilos, es que hay que estar preparado, porque lo mismo está el do y el re de la Cecilia o el mi de Doña Francisquita, que están en Traviata. O sea que para mí hay que tener la misma técnica, pero es más exigente la zarzuela y la opereta que la ópera. Para mí, no vocalmente, sino actoralmente. Usted ha obtenido diferentes premios por su trabajo. ¿Cuál es el que más le hizo sentir verdaderamente agasajada por su trabajo? Ya cuando yo entré en el lírico, ya yo no participé en más ningún concurso. Lo que tengo son diplomas de por esta obra o por aquella, pero no es que sea de concurso ni nada, sino, bueno, nos hacían el halago de darnos un diploma. Tengo también de la UNEAC 3 premios, pero no creo que hayan sido concursantes, sino por el tiempo de carrera. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. Cubanas. Conversamos con Marta Cardona Hernández, cantante lírica del Teatro Lírico Nacional y profesora de canto. Marta, usted ha sido profesora, ha sido intérprete de zarzuelas y de operetas, pero ¿qué usted disfruta más? Yo la zarzuela. Para mí la zarzuela, tanto la cubana como la española, para mí no tiene comparación con nada. Canté en La Viuda Alegre, en Doña Francisquita, he hecho varias operetas, aunque aquí también se utiliza más la zarzuela que la opereta, sobre todo después que ya Rosa dejó de hacerlo, porque Rosa era lo máximo, Rosita Fornés era lo máximo que había en la opereta. Ella, para que vean, no era tanto de zarzuela, ella era más de opereta. Y en eso yo no encuentro que haya diferencia. ¿Usted disfruta también el dar clases a sus alumnos? Eso es mi vida. Inclusive yo pude dejar de hacer teatro, pero no pude. Yo empecé en el año 80 a dar clases, que unos muchachos que entraron allí al coro del lírico, un día me vieron vocalizando y me preguntaron, Cardona, ¿usted puede vocalizar? ¿No? Empecé y entonces hablé con mi maestra, que todavía yo estaba dando clases con ella, que nunca las dejé, mientras ella estuvo hasta los años 90, ya ella murió en el 93, pero hasta los 90 nunca estrené una obra sin que Mariana de Gonés me la escuchara, porque para mí la palabra de ella era simbólica, era lo más grande. ¿Cuál fue su última interpretación y qué sintió? Bueno, de lo que es en el escenario fue Soto del Parral, que yo no lo había cantado nunca porque como yo era lírico ligera y Soto del Parral necesitaba una voz un poquito más ancha, pero ya tenía unos cuantos años y da la casualidad que la voz va fortaleciéndose increíblemente y pude hacer Soto del Parral, que me dio muchísimo gusto porque me gustaba mucho la zarzuela esa y nunca había podido hacerla. Entonces, pero la última sí que hice así en el escenario así fue en Verbena de la Paloma, que no fue cantando ni haciendo, fue de actriz cantante, que ya la hice, pero me daba mucha envidia ver a las otras haciendo los personajes de las principales cantantes y dije, no, ya se acabó. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el 2011.
Hace muy poco tiempo, es Bueno. decir, usted ha cantado frente al público más de 7 décadas. Sí, puedo decir que sí. Tengo esa dicha, eso me mantiene como, no vanidosa ni nada, pero sí me mantiene muy feliz. ¿Usted tiene en su mente en algún momento retirarse totalmente de su trabajo? Bueno, mientras yo pueda impartir los conocimientos que tengo, yo creo que no podría. Porque incluso, y no sé si en esto estaré equivocada, yo pienso que para mí mi trabajo me ayuda en mi vida real a mantenerme la mente sólida y poder ya no comportarme como una viejita que soy, sino como una persona mayor que tiene conocimientos y entonces los imparte. Además, que cuando veo un alumno parado en el teatro haciendo lo que yo hice o otras cosas que yo no llegué a hacer, porque todas las voces son diferentes y eso, pero cuando yo veo un alumno mío así parado cantando una zarzuela, una opereta, una ópera, para mí es lo más maravilloso del mundo. Es verdaderamente el premio más grande que obtiene un artista, es poder enseñar lo que hizo. Para mí es así. Muchas gracias. Esa mujer con alma de flor. Fue una realización de Alberto Arcos en el sonido y quien les habla, Aida Díaz Chan.